Entre principios del siglo XIX y hasta 1970, se estima que unos 150.000 niños fueron trasladados desde Gran Bretaña a rincones lejanos de la mancomunidad bajo esquemas que prometían una vida mejor. Les decían que encontrarían oportunidades en Canadá, Australia y otros territorios remotos. En cambio, muchos se encontraron atrapados en instituciones, granjas y orfanatos, donde enfrentaban trabajos agotadores, abusos sistemáticos y un borrado total de sus identidades. Lo que los gobiernos sucesivos enmarcaron como operaciones de rescate benevolentes, en realidad, eran programas cuidadosamente orquestados, impulsados por cálculos económicos, ideologías eugenésicas y una indiferencia insensible por los derechos fundamentales de los niños vulnerables. Los orígenes de estos esquemas migratorios se remontan a la década de 1860. Cuando organizaciones filantrópicas en Gran Bretaña comenzaron a ver la emigración infantil como una solución a la pobreza urbana y el hacinamiento. Figuras benévolas como Annie Macpherson y Thomas Barnardo establecieron organizaciones que afirmaban salvar a niños necesitados de vidas de crimen y privación, enviándolos al extranjero. El lenguaje utilizado era deliberadamente emotivo. A estos niños se les describía como vagabundos, callejeros y niños de la calle que necesitaban ser rescatados de la corrupción moral. La realidad era mucho más compleja y siniestra. Muchos de los niños seleccionados para emigrar no eran huérfanos en absoluto. Tenían padres vivos, a menudo madres que habían caído en la pobreza debido a viudez, abandono o dificultades económicas. Trabajadores sociales y representantes de organizaciones benéficas visitaban familias con dificultades y persuadían o coaccionaban a las madres para que entregaran temporalmente a sus hijos, prometiéndoles que recibirían educación y cuidado. Una vez en custodia institucional, estos niños eran elegibles para programas de emigración. Los padres rara vez eran informados cuando sus hijos eran enviados al extranjero, y en muchos casos pasaban décadas buscando a sus hijos, creyendo que simplemente estaban en hogares de cuidado locales. Los mecanismos de engaño eran sistemáticos y deliberados. Los registros eran falsificados, destruidos o intencionadamente ocultados para impedir que los niños rastrearan sus orígenes. Los certificados de nacimiento eran alterados o completamente retenidos. Los niños recibían nuevos nombres al llegar a los países receptores, cortando cualquier vínculo documental con sus identidades anteriores. Las cartas de los padres eran interceptadas y destruidas. Cuando los niños preguntaban por sus familias, se les mentía, diciendo a menudo que sus padres estaban muertos o los habían abandonado. Esto no era negligencia accidental, sino una política calculada diseñada para asegurar que estos niños nunca pudieran volver a casa o descubrir la verdad sobre sus antecedentes. Las motivaciones económicas que sustentaban estos esquemas eran apenas disimuladas. Gran Bretaña buscaba reducir la carga financiera de cuidar a los niños pobres y al mismo tiempo poblar sus colonias con población blanca británica. Países receptores como Canadá y Australia acogieron los programas porque proporcionaban mano de obra barata para el desarrollo agrícola y ayudaban a mantener la composición racial deseada. Niños tan pequeños como de 4 o 5 años eran enviados a través del océano y distribuidos en granjas, instituciones y hogares donde se esperaba que trabajaran. En Canadá, organizaciones como los Hogares Barnardo y la Sociedad Fairbridge establecieron centros de distribución donde los niños eran inspeccionados por posibles empleadores, como si fueran animales en el mercado. Los agricultores seleccionaban a niños aparentemente fuertes para trabajos en el campo y a niñas para tareas domésticas. Estos niños recibían una educación mínima y a menudo trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. No eran miembros adoptivos de una familia, sino trabajadores bajo contrato que no recibían salario ni tenían protecciones legales. Muchos reportaron ser tratados peor que jornaleros contratados porque no costaban nada y no tenían a dónde acudir para ayuda. Los programas en Australia operaban con principios similares, pero se extendieron mucho más allá del siglo XX, mucho después de que Canadá dejara de aceptar migrantes infantiles. El gobierno australiano reclutaba activamente a niños británicos para aumentar la población y mantener el dominio demográfico blanco. Organizaciones como Barnardos, la Sociedad Fairbridge y diversas agencias católicas y protestantes enviaron a miles de niños a instituciones dispersas en Australia Occidental,
Nueva Gales del Sur y otros estados. Las condiciones en muchas de estas instituciones eran deplorables. Investigaciones gubernamentales en décadas recientes han documentado abusos físicos, emocionales y sexuales generalizados en estas instituciones de migración. Los niños testificaron haber sido golpeados regularmente, recibir alimentos y ropa inadecuados y ser sometidos a humillantes castigos. Las oportunidades educativas eran mínimas, con la mayoría de los niños recibiendo solo conocimientos básicos antes de ser puestos a trabajar. El daño psicológico de ser informado de que no eran deseados, que su familia los había abandonado y que debían estar agradecidos por el trato duro que recibían, era profundo y duradero. El abuso sexual ocurrido en estas instituciones fue sistemático y encubierto por quienes estaban en el poder. Sacerdotes, personal y residentes mayores se aprovechaban de niños vulnerables que no tenían a quién acudir para protección. Cuando los niños denunciaban los abusos, eran castigados por mentir o se les decía que ellos mismos lo habían provocado. Las organizaciones que dirigían estas instituciones priorizaban su reputación sobre la seguridad infantil, trasladando a los abusadores conocidos entre instalaciones en lugar de denunciarlos a las autoridades. Este patrón de protección institucional de depredadores se volvería tristemente familiar en escándalos posteriores que involucraron iglesias y hogares de cuidado. Uno de los aspectos más devastadores de estos esquemas fue la destrucción deliberada de registros que podrían haber permitido a las víctimas reconstruir sus identidades y localizar a sus familias. A medida que aumentaba la conciencia sobre estos programas a finales del siglo XX y los antiguos migrantes infantiles comenzaban a exigir respuestas, organizaciones y departamentos gubernamentales afirmaban que los registros se habían perdido, destruido en incendios o simplemente nunca se habían guardado. Esto no era completamente cierto. Algunos registros fueron destruidos deliberadamente para evitar responsabilidades. Otros se conservaban en archivos, pero el acceso era restringido o denegado. El mensaje era claro. Las instituciones responsables de estos esquemas no tenían intención de facilitar a las víctimas la revelación de la verdad. El impacto en los descendientes de migrantes infantiles se extiende a través de las generaciones. Muchos exmigrantes infantiles crecieron creyendo que eran huérfanos sin historia familiar. Se casaron y tuvieron hijos sin poder responder a preguntas básicas sobre su herencia, antecedentes médicos u orígenes ancestrales. Sus hijos y nietos crecieron con un vacío donde debería haber estado la historia familiar. Cuando algunos migrantes infantiles descubrieron finalmente que tenían familiares vivos en Gran Bretaña, los reencuentros fueron a menudo agridulces, marcados por décadas de pérdida de conexión y la dolorosa realización de lo que les había sido robado. Los esfuerzos por descubrir la verdad sobre estos programas comenzaron en serio durante los años 80 y 90, cuando exmigrantes infantiles empezaron a organizarse y compartir sus experiencias. La trabajadora social Margaret Humphreys jugó un papel crucial al poner el tema en la atención pública a través de su trabajo con el Child Migrants Trust, que fundó en 1987. Humphreys ayudó a los exmigrantes infantiles a acceder a registros, rastrear a sus familias y entender qué les había ocurrido. Su trabajo reveló la magnitud del engaño y el abuso que caracterizó estos programas y generó demandas de investigaciones oficiales. Gran Bretaña llevó a cabo varias investigaciones sobre los esquemas de migración infantil, aunque los críticos argumentaron que estas fueron lentas en materializarse y de alcance limitado. La investigación del Comité de Selección de Salud, en 1998, escuchó testimonios conmovedores de exmigrantes infantiles, pero no llegó a recomendar una compensación integral. El gobierno australiano realizó sus propias investigaciones, con el informe de 2001 Lost Innocents, que documentó las experiencias de los migrantes infantiles y niños en cuidado institucional. Y esto fue seguido por el informe de 2004 Forgotten Australians, que expandió la investigación para incluir a los niños australianos en cuidado. Ambos informes hicieron recomendaciones para disculpas, memoriales y servicios de apoyo, aunque su implementación fue desigual. Las disculpas oficiales llegaron eventualmente, pero para muchos sobrevivientes resultaron vacías. El primer ministro australiano Kevin Rudd se disculpó con los australianos olvidados y exmigrantes infantiles en 2009. El primer ministro británico Gordon Brown emitió una disculpa en 2010.
Estas declaraciones reconocieron los errores y expresaron arrepentimiento, pero los sobrevivientes señalaron que las disculpas sin una reparación significativa y responsabilidad eran insuficientes. Se establecieron esquemas de compensación, pero a menudo fueron criticados por ser inadecuados dada la magnitud del daño sufrido. La Iglesia Católica y otras organizaciones religiosas que operaron muchas instituciones de esquemas migratorios enfrentaron un escrutinio particular. A pesar de la abrumadora evidencia de abuso en sus instalaciones, las respuestas de la Iglesia han sido variadas. Algunas órdenes se han disculpado y han establecido esquemas de reparación. Otras han sido acusadas de minimizar su responsabilidad, dilatar procedimientos legales y usar defensas técnicas para evadir la responsabilidad. El patrón más amplio de abuso institucional dentro de las organizaciones religiosas, que ha sido cada vez más visible a través de investigaciones en todo el mundo, tiene sus raíces en parte en los esquemas de migración infantil, donde niños vulnerables eran colocados en instituciones cerradas con supervisión mínima. El acceso a registros sigue siendo un desafío importante para muchos exmigrantes infantiles y sus descendientes. Aunque algunos archivos han sido abiertas y se han creado bases de datos, la naturaleza fragmentada de la documentación hace que sea a menudo imposible reconstruir una historia completa. Los registros estaban en poder de múltiples organizaciones, incluyendo agencias de envío, instituciones receptoras, departamentos gubernamentales y iglesias. Muchas de estas organizaciones ya no existen o se han fusionado, y sus registros se han dispersado. Incluso cuando se pueden localizar registros, a menudo son incompletos, contradictorios o claramente falsificados. La prueba de ADN ha emergido como una herramienta para algunos descendientes que buscan descubrir sus orígenes, permitiéndoles conectarse con familiares biológicos incluso cuando los registros documentales están ausentes o son poco fiables. Las bases de datos genealógicas en línea y los servicios de comparación de ADN han facilitado reencuentros entre miembros de la familia separados y ayudado a llenar los vacíos dejados por registros destruidos o inaccesibles. Sin embargo, esta solución tecnológica no puede restaurar lo que se perdió ni compensar décadas de separación y sufrimiento innecesarios. El impacto psicológico en los sobrevivientes y sus familias continúa resonando. Muchos exmigrantes infantiles enfrentaron dificultades en sus relaciones, empleo y salud mental a lo largo de sus vidas. Se les negó la seguridad de los vínculos afectivos en la infancia que constituyen la base para un desarrollo saludable. Internalizaron mensajes de que eran inútiles e indeseados. Llevaron traumas que afectaron cómo criaron a sus propios hijos, a veces perpetuando ciclos de dificultad, incluso cuando intentaban desesperadamente brindarles amor y estabilidad que se les había negado. Los marcos de protección infantil modernos rechazan explícitamente las prácticas que caracterizaron a los esquemas de migración infantil. El principio de que los niños deben permanecer con sus familias siempre que sea posible, que la separación permanente requiere la mayor evidencia y supervisión judicial, y que los niños tienen derecho a conocer sus orígenes y mantener vínculos con su patrimonio. Está en oposición directa a la actitud despreocupada de los operadores de estos esquemas migratorios. Sin embargo, el legado de estos programas sirve como advertencia sobre lo que sucede cuando las poblaciones vulnerables son vistas principalmente desde lentes económicos o ideológicos en lugar de como individuos con derechos inherentes. La cuestión de la justicia para los sobrevivientes de los esquemas de migración infantil sigue sin resolverse. Los procesos penales por abusos ocurridos hace décadas enfrentan obstáculos legales significativos, como las leyes de prescripción, la muerte de los perpetradores y las dificultades para recopilar pruebas. La litigación civil ha proporcionado cierta medida de responsabilidad, con varias organizaciones pagando acuerdos a los sobrevivientes de abusos, y aunque las batallas legales han sido prolongadas y retraumatizantes para los demandantes. Las llamadas a un esquema integral de reparación, adecuadamente financiado, que reconozca el daño sin exigir a las víctimas soportar procesos legales adversariales, han sido en parte atendidas, pero aún están incompletas. Los esfuerzos educativos para asegurar que los programas de migración infantil sean recordados y sus lecciones aprendidas se han expandido en los últimos años. Museos, memoriales y programas educativos en Gran Bretaña y Australia ahora documentan estos programas y honran a los sobrevivientes.
La investigación académica ha examinado los esquemas desde perspectivas históricas, sociológicas y éticas, contribuyendo a una comprensión más amplia de cómo las instituciones pueden dañar sistemáticamente a aquellos a quienes dicen ayudar. Y se ha recopilado y conservado el testimonio de los sobrevivientes, creando un registro histórico que no puede ser borrado ni negado. La historia de los programas de migración infantil revela verdades incómodas sobre cómo los gobiernos y las organizaciones benéficas han tratado a los niños vulnerables a lo largo de la historia moderna. Demuestra que las buenas intenciones, incluso cuando son genuinas, son insuficientes sin responsabilidad, transparencia y respeto por los derechos fundamentales. Muestra cómo las consideraciones económicas y los compromisos ideológicos pueden superar la humanidad básica cuando las instituciones operan con poder sin control. Lo más importante es que ilustra el daño duradero causado cuando los niños son separados de sus familias e identidades y cuando la verdad se oculta o destruye sistemáticamente. Para los descendientes que aún buscan respuestas sobre sus orígenes, la búsqueda continúa, impulsada por una necesidad humana fundamental de saber de dónde venimos y quiénes somos realmente.